Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En la semana de hoy les cuento que solamente vamos a subir este video correspondiente al día martes. El viernes no hay video, así que esta clase engloba todo lo que íbamos a ver esta semana para que ustedes vayan revisando esta clase y más adelante cuando se les pida una actividad lo puedan hacer de la mejor forma. Esta es la clase número 9 correspondiente a nuestra segunda unidad. Y nuestra clase va a tratar de la intersección de una función cuadrática con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. Vamos a ver el objetivo de la clase, que es reconocer la intersección de una parábola con el eje X y con el eje Y. ¿Ya? Así que vamos a recordar primero y a ver la intersección con el eje Y. Lo primero que tenemos que saber es que una función cuadrática, recordarnos de la fórmula o la forma de una función cuadrática, que es f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son los coeficientes de nuestra función, ¿ok? Entonces, para saber yo la intersección con el eje Y de una función, tengo que hacer que x valga 0. Si x vale 0, independiente de cuáles sean los coeficientes, siempre se van a eliminar el coeficiente a y el coeficiente b. Esa parte desaparece. Nos va a quedar solamente el c, por lo tanto, y va a ser igual a c. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Aquí lo vemos. Cuando x vale 0, y es igual a c. Por lo tanto, la intersección con el eje y siempre se va a dar en el punto 0, c. Es decir, dependiendo del término libre, del valor de c, voy a saber dónde va a intersectar al eje de las y, en el punto 0, c. Veámoslo en algunos ejemplos. Miren. Encontrar la intersección con el eje y de la primera función. Si ustedes se fijan, yo les dije que la intersección con el eje y se da en el punto 0, c. Por lo tanto, en el primer ejercicio, ¿cuánto vale c? C vale 2, porque es el último término, el que está libre, sin incógnita. C vale 2, entonces la intersección con el eje y se va a dar en el punto 0,2. En el ejercicio 2, ¿cuánto vale c? C vale menos 4, recuerden que hay que ponerla con su signo. Por lo tanto, la intersección con el eje y se da en el punto 0, menos 4. En el ejercicio 3, ¿cuánto vale c? C vale 10. Por lo tanto, la intersección con el eje y sería en el punto 0,10. Y si ustedes se fijan en el ejercicio 4, solamente hay a, hay b y no hay c. Cuando no aparece un c es porque c vale 0. Así que la intersección con el eje y, en este caso, se daría en el punto 0,0. Súper fácil. Dependiendo del valor de c, el punto donde voy a intersectar al eje y en el 0,c. Nada más que eso. Pero ahora tenemos que ver la intersección con el eje x. Y para saber la intersección con el eje x, tenemos que hacer que y valga 0. Siempre y va a valer 0. Y aquí yo tengo que descubrir cuál será el valor de x. Y esto se hace a través de la fórmula que ahí abajito aparece. La fórmula es la siguiente. X es igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido por 2a. Es muy parecida a una fórmula que revisamos el año pasado. Es la misma para resolver ecuaciones cuadráticas. Así que ahora vamos a tener que avanzar. Y les voy a contar que la intersección con el eje X se pueden dar tres casos. Que la parábola intersecte al eje X en 2 puntos, que la parábola intersecte al eje X en un punto, que siempre va a coincidir con el vértice, o que la parábola no intersecte al eje X, ¿ya? Pero en este ejemplo que yo les puse acá, tenemos que encontrar la intersección con el eje X. Para eso tenemos que aplicar la fórmula que les puse acá al lado izquierdo de su pantalla. X igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido por 2a. Entonces, como son letras, yo tengo que encontrar primero los coeficientes. La función es f de x igual a x cuadrado menos x menos 2. Entonces, ¿cuánto vale a? Recuerden que a siempre es el que acompaña a x cuadrado. Cuando no hay es porque vale 1. B es el que acompaña a X, en este caso hay un menos 1. Y C es el término libre, que sería menos 2. Entonces yo solamente voy a reemplazar los valores de los coeficientes que acabo de encontrar en la fórmula. La fórmula dice menos B. Menos B vale menos 1, menos 1.
¿ya? Más menos, ¿por qué más menos? Porque tenemos siempre, vamos a tratar de buscar dos soluciones. Más menos la raíz de b al cuadrado, en este caso b es menos 1 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, y por c, que vale menos 2, dividido por 2 por a, o sea, 2 por 1. Luego empezamos a resolver. Recuerden que tengo menos menos 1, significa que esos dos menos pasan a más, me quedaría 1, más menos. Dentro, menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por 1 por menos 2 me da más 8, porque menos por menos es más. Luego dentro de la raíz me quedó 1 más 8, y eso dividido 2, porque 2 por 1 es 2. Luego la x es igual a 1 más menos raíz de 9, 8 más 1 es 9. La raíz de 9 es exacta, así que en el siguiente paso tenemos que x es igual a 1 más menos 3, porque la raíz de 9 es 3, dividido 2. Y de ahí yo saco dos valores. ¿Por qué dos valores? Porque recuerden que les dije que es más menos para encontrar dos valores. Entonces la primera x va a ser 1 más 3 dividido por 2, y la segunda x 1 menos 3 dividido por 2, es decir, se separan una con el más y la otra con el menos. Resuelvo la primera. 1 más 3 es 4, 4 dividido 2, 2. Tengo mi primera solución. Y mi segunda solución, 1 menos 3 es menos 2 dividido 2 es menos 1. Una vez que tengo eso, de la función acabo de obtener dos soluciones. Obtuve, fijámonos atrás, que el x vale 2, y recuerden que la y la hice 0, entonces sería 2,0, y la x vale menos 1, menos 1,0. Entonces, intersectaría al eje x en dos puntos. ¿Cuáles son? El 2,0 y el menos 1,0. ¿Y dónde intersecta el eje y? Recuerden que la intersección con el eje y se daba en el punto 0,c, como c vale menos 2, 0, menos 2. ¿Y cómo lo vemos gráficamente? De la siguiente forma. Tenemos que en azul están las intersecciones con el eje x, que acabamos de encontrar acá, fíjense bien. 2,0 y menos 1,0, ahí están en azul. En rojo la intersección con el eje y, donde corta el eje de la y, 0, menos 2. Y en verde tenemos el vértice. Recuerden que el vértice tienen que calcularlo para poder realizar esta gráfica. ¿Qué necesitamos para graficar una función cuadrática? Necesitamos la intersección con el eje y, las intersecciones o intersección con el eje x, y el vértice. Una vez que tengamos esos 4 puntos, nosotros podemos esbozar la gráfica. ¿Cómo calculábamos el vértice? Con la fórmula de la clase anterior, donde era el eje de simetría, coma la segunda parte del vértice. Así que ustedes tienen que sacar cuánto vale ese vértice. Se los dejo como tareita con la fórmula revisada de la clase anterior. No es tan difícil, solamente tienen que revisarlo, sacarla con la fórmula, reemplazar, solamente es reemplazar. Así que les quiero invitar a que reflexionen las siguientes preguntas. ¿Comprendieron cómo encontrar las intersecciones con los ejes? ¿Y podrían graficar una función cuadrática obteniendo la intersección con los ejes x e y, el eje de simetría y el vértice de la parábola? ¿Es eso lo único necesario para poder graficar? Lo acabo de mencionar hace un momento. Muchas gracias por su atención como siempre. Cualquier consulta vía WhatsApp o al correo electrónico, estoy muy atenta por ahí. Que tengan una excelente semana. Recuerden que solo es este video, así que ojalá lo entiendan bien. Cualquier duda que tengan, no esperen. A la próxima semana, háganla de inmediato. Voy a estar súper atenta. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima clase.